Evangelio de hoy. Sábado 29 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La invitación al despertar interior. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, está señalando un camino que va mucho más allá de las señales externas o de los acontecimientos que pueden sacudir la vida cotidiana. Él apunta directamente al corazón humano, a ese lugar donde se decide la dirección profunda de la existencia, a ese espacio silencioso donde cada persona elige entre vivir despierta o hundirse en la confusión que producen las cargas, las ansiedades y las distracciones. Su advertencia es un llamado urgente a no permitir que la vida se escape entre manos, a no dejar que el espíritu se adormezca, a no consentir que los afanes y las preocupaciones apaguen la chispa de la fe. Cada palabra resuena como una campana interior que despierta, que sacude suavemente y recuerda que el corazón necesita lucidez para no perderse dentro del ruido que envuelve al mundo. El peligro de un corazón cargado. Jesús sabe que uno de los mayores riesgos para el alma no es el pecado evidente, ni las grandes decisiones erradas, sino el peso silencioso que se acumula cuando los afanes cotidianos ocupan el lugar que corresponde a Dios. El corazón se vuelve pesado no solo por la falta de fe, sino también por el exceso de preocupaciones, por las angustias sin entregar, por los deseos que se vuelven cadenas invisibles. Ese peso interior adormece, distrae, dispersa, debilita la capacidad de vigilar. Quien se acostumbra a vivir cargado termina perdiendo claridad. Confunde lo necesario con lo accesorio, lo urgente con lo profundo, lo inmediato con lo eterno. Esta enseñanza invita a mirar con sinceridad aquello que interna y silenciosamente va apagando la vida del espíritu, para dejar que Dios vuelva a ocupar el centro. La distracción como enemigo oculto del alma. Entre los peligros que Jesús señala, uno de los más sutiles es la distracción. No se trata solo de un asunto exterior, sino de un estado interior que impide ver lo esencial. Muchas veces la vida se llena de actividades, de compromisos, de pequeñas urgencias, de estímulos constantes que dispersan la atención del corazón. Cuando el alma se fragmenta en 1000 pequeñas ocupaciones, pierde la capacidad de reconocer la voz de Dios, que habla en lo simple, en lo profundo y en lo discreto. La distracción no siempre es ruido. A veces es rutina, otras veces es exceso de confianza. Otras más es cansancio acumulado. Por eso Jesús advierte que la distracción puede hacer que el día decisivo llegue sin que el corazón esté preparado. Como un instante que sorprende a quien no estaba atento. La vigilancia como expresión de amor. Estar vigilante no es vivir con miedo ni con tensión,
sino permanecer en una actitud amorosa hacia Dios. Una disponibilidad del corazón que reconoce que la vida tiene un sentido que trasciende lo inmediato. La vigilancia es un acto de amor. Una manera de decir que el alma no quiere dormirse. Que no quiere perder ni un momento de la presencia divina. Que desea mantenerse despierta para responder a cada llamado con libertad y entrega. Es la vigilancia del que ama. Del que espera, del que sabe que la vida adquiere su plenitud cuando se vive con el corazón orientado hacia lo alto. Jesús invita a cultivar esa vigilancia no como obligación, sino como un camino de madurez espiritual que fortalece, ilumina y renueva la existencia. El peso de los afanes y la necesidad de rendirse a Dios. Muchas veces los afanes parecen inevitables. Y es cierto que forman parte natural de la vida. Sin embargo, Jesús no invita a abandonar las responsabilidades, sino a no permitir que ellas se conviertan en el centro del corazón. El problema no es ocuparse de lo que es necesario, sino cargar con aquello que no está en nuestras manos, llevando un peso que solo la confianza en Dios puede aliviar. El alma aprende a liberarse cuando reconoce sus límites, cuando entrega aquello que no puede resolver, cuando deja que la gracia actúe. En esta enseñanza se revela una verdad profunda. El corazón vigilante es aquel que no se deja aplastar, sino que descansa en Dios para caminar con libertad interior, aún en medio de los desafíos. Un llamado a la sobriedad espiritual. La sobriedad espiritual no consiste en una vida apagada, sino en un corazón equilibrado que sabe distinguir lo que nutre y lo que confunde, lo que fortalece y lo que debilita, lo que eleva y lo que distrae. Jesús invita a vivir con buen juicio interior, a cultivar un espíritu que se mantenga firme, aun cuando el mundo cambia velozmente. La sobriedad es sabiduría, es discernimiento. Es la capacidad de no dejarse llevar por impulsos, emociones o presiones que alejan de lo esencial. Es un corazón que sabe esperar, que sabe calmarse, que sabe ver cada cosa en su justa medida. Esta mirada sobria permite enfrentar las dificultades sin perder la paz, sin dejar que la ansiedad gobierne, sin permitir que la oscuridad nuble la esperanza. La dimensión universal del momento decisivo. Jesús habla de un día que llegará para todos, un momento que abarcará la totalidad de la experiencia humana. Ese día no es simplemente un acontecimiento futuro, sino también cada instante en el que el alma es llamada a decidir, a elegir, a discernir. La vida está llena de pequeños momentos de juicio interior, donde la persona se enfrenta a su verdad más profunda. Jesús recuerda que este día puede llegar de repente, de forma inesperada, por eso el llamado a la vigilancia. No es una advertencia dramática, sino una invitación a vivir cada instante con intensidad espiritual, con apertura de alma, con disponibilidad, para responder con amor. Cada día puede convertirse en ese momento decisivo, si el corazón está atento. La fuerza para mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Jesús no solo invita a estar vigilantes, sino que ofrece la promesa de que quienes perseveran en la oración, en la atención interior y en la sobriedad del espíritu, podrán mantenerse en pie ante Él. Esta imagen expresa dignidad, confianza, fortaleza interior.
No se trata de enfrentar a Dios con miedo, sino de permanecer firmes porque el corazón ha aprendido a apoyarse en la gracia. Mantenerse en pie es resistir las pruebas. Superar la tentación, no dejarse vencer por la angustia. Conservar la paz aun cuando todo parece inestable. Es la postura de quien ha recorrido un camino espiritual profundo. Ha luchado consigo mismo y ha dejado que el amor de Dios transforme sus fragilidades en puntos de apoyo. La oración como refugio y como fuente de fuerza. Jesús destaca la importancia de la oración para conseguir la fortaleza necesaria para atravesar las pruebas. La oración no es una huida del mundo, sino un acto que ilumina y fortalece. Un espacio donde el alma encuentra su centro, donde se aprende a ver con claridad, donde nace la serenidad que permite enfrentar cualquier desafío. En la oración el corazón se abre para recibir la gracia que renueva. Se despoja de sus cargas, se libera de sus temores y descubre que no está solo. La oración se convierte en un escudo interior que permite caminar con esperanza y sostenerse aun cuando la vida presenta dificultades inesperadas. En ella se aprende a confiar, a esperar y a mantenerse en pie. La esperanza que sostiene incluso en la incertidumbre. Aunque Jesús habla de momentos difíciles, cada palabra suya está impregnada de esperanza. La vigilancia, la sobriedad, la oración no son invitaciones a vivir con temor, sino a vivir con confianza. El discípulo no debe concentrarse en las sombras, sino en la certeza de que Dios permanece y de que la victoria final pertenece a la luz. La esperanza es la fuerza que permite caminar, aun cuando no se ve claramente el horizonte. Es la lámpara encendida que guía en la noche. Es la certeza silenciosa de que el amor de Dios sostiene. Esta esperanza no es ilusión ni optimismo vacío, sino la convicción profunda de que la historia está en manos de Dios y que quienes viven unidos a Él nunca serán abandonados. Un llamado personal y urgente. Al final, este pasaje se convierte en un llamado directo, personal y urgente. Jesús habla a cada alma, invitándola a despertar, a liberarse, a vigilar, a orar, a mantenerse firme. No es un mensaje para ser escuchado desde lejos, sino para ser vivido desde dentro. Cada persona tiene su propia batalla interior, sus propias cargas, sus propios momentos de oscuridad. Y en todos ellos Jesús invita a mantener el corazón atento, abierto, dispuesto a recibir la gracia. Este llamado no tiene la intención de producir miedo, sino de provocar un cambio profundo, de mover al alma hacia un estado de mayor libertad y mayor amor. Es un recordatorio de que la vida espiritual necesita cuidado diario, dedicación constante, humildad profunda. La gracia que hace posible la vigilancia. Nadie puede mantenerse vigilante por sus propias fuerzas. Jesús no pide algo imposible, sino algo que solo la gracia puede hacer posible. Quien se abre a Dios descubre que la vigilancia ya no es un esfuerzo agotador, sino un fruto natural del amor. Una consecuencia de la presencia divina, que transforma y renueva. La gracia ilumina, fortalece, despierta, sostiene. Permite ver con claridad lo que antes estaba confuso. Ayuda a mantener la paz en los momentos de tormenta. Infunde valor cuando el alma se siente débil. La vigilancia se vuelve entonces una forma de vida,
Un estado del alma que vive en la presencia de Dios. Que se deja guiar por Él. Que confía en su sabiduría y en su amor. La atención como forma de libertad interior. La invitación de Jesús a estar atentos no busca encadenar al alma a una vigilancia rígida o ansiosa, sino abrirla a una forma más profunda de libertad. La atención espiritual no es una tensión, sino una claridad que permite elegir con conciencia. Vivir con propósito, actuar desde lo más auténtico del corazón. Cuando la atención se ejerce con serenidad, el alma se desprende de aquello que la dispersa. Se distancia de las preocupaciones que la esclavizan. Y aprende a vivir cada instante con mayor plenitud. Jesús sabe que la verdadera libertad no consiste en hacer cualquier cosa, sino en saber hacia dónde se orienta el corazón. Porque es allí donde se decide la calidad de la vida interior. Así, la atención se convierte en la llave que abre la puerta hacia una existencia más consciente, más luminosa y más unida a Dios. El llamado a no dejarse dominar por la inercia espiritual. Una de las realidades más sutiles de la vida interior es la inercia. No es un pecado evidente, pero sí un desgaste silencioso, que se instala cuando la repetición cotidiana adormece la búsqueda espiritual. Jesús, al advertir sobre la necesidad de vigilar, está llamando al alma a combatir esa inercia que se instala cuando la fe se convierte en costumbre, cuando la oración se vuelve rutina, cuando las decisiones profundas se posponen indefinidamente. La inercia espiritual no destruye de inmediato, pero va apagando lentamente el fuego del corazón, hasta dejarlo tibio, apagado, indiferente. Por eso, su mensaje busca provocar un despertar profundo. Como un viento que agita el espíritu, lo renueva y lo impulsa nuevamente hacia lo alto. El combate interior ante las tentaciones del desaliento. Jesús conoce el corazón humano, sabe que no todas las tentaciones se presentan como pecados evidentes, sino que muchas veces llegan envueltas en desánimo, cansancio, apatía o confusión. Cuando Él invita a velar y orar, está ofreciendo un camino para resistir ese tipo de tentación que roba la alegría y debilita la esperanza. El desaliento es un enemigo silencioso, que se infiltra cuando las cargas parecen demasiado pesadas, cuando las oraciones parecen no encontrar respuesta, cuando la vida toma rumbos inesperados. Pero Jesús promete fuerza para quien vela, promete claridad para quien ora, promete firmeza para quien se mantiene en pie aún en la prueba. Su advertencia no es un reproche, sino un abrazo que sostiene y un impulso que levanta. La serenidad que nace del abandono confiado en Dios. Una vigilancia basada solo en el esfuerzo humano terminaría en angustia. Pero la vigilancia que Jesús propone nace del abandono confiado en Dios. El corazón que se sabe sostenido por un amor infinito deja de cargar con preocupaciones que no le pertenecen y aprende a entregarlas. El abandono no es pasividad, sino una forma madura de confianza que permite vivir con serenidad y sin miedo. Quien confía en Dios puede vigilar sin ansiedad. Puede discernir con calma, puede enfrentar lo inesperado con un espíritu fuerte y sereno. La vigilancia cristiana no es miedo a ser sorprendido, sino deseo de no perder nunca la presencia de aquel que sostiene la vida y guía cada paso.
La urgencia espiritual como signo de amor verdadero. Jesús habla con urgencia, pero no con dureza. Esa urgencia no nace del temor, sino del amor. Él no quiere que alguno de los suyos se extravíe entre las preocupaciones del mundo. No desea que nadie pierda la claridad del camino. La urgencia espiritual es un reflejo de ese amor ilimitado que quiere despertar al alma para que viva con plenitud. Y no se deje arrastrar por lo que no tiene valor eterno. Cuando el corazón escucha esta urgencia con sinceridad, siente el deseo de responder. Con un amor igualmente profundo, con una entrega real. Con un compromiso que nace del agradecimiento. Entonces la vigilancia se convierte en una respuesta amorosa. En un sí permanente a la presencia de Dios. La humildad como fundamento de una vigilancia eficaz. La vigilancia espiritual solo florece verdaderamente en un corazón humilde. La humildad permite reconocer la fragilidad propia. Aceptar las propias búsquedas inconclusas. Reconocer los límites sin angustia. Asumir la necesidad de Dios sin resistencia. Un corazón orgulloso se confía demasiado en sí mismo. Se distrae fácilmente, pierde la capacidad de discernir. Porque cree que nada lo amenaza. En cambio, el alma humilde vive despierta. Abierta, sensible a la voz de Dios. La humildad no debilita la vigilancia. La fortalece, porque la hace verdadera, constante y profunda. Por eso Jesús invita a vivir en un estado interior donde el alma reconoce que solo con Dios puede mantenerse en pie. Y que esa dependencia no es una debilidad, sino un regalo. La vigilancia que transforma la manera de amar. Vigilar no es solo estar atento a los peligros, sino sobre todo estar atento a la forma de amar. El corazón vigilante se vuelve más sensible. Más compasivo, más paciente. Más capaz de reconocer el sufrimiento ajeno. Más dispuesto a ofrecer apoyo y consuelo. Esta vigilancia afecta la manera de relacionarse con los demás, porque permite ver las necesidades profundas que a veces quedan ocultas bajo la apariencia de normalidad. Jesús invita a una vigilancia que no solo mira hacia lo alto, sino también hacia quienes están cerca. Hacia sus heridas, sus miedos, sus búsquedas. Así, la vigilancia se convierte en un estilo de vida que ilumina y transforma toda relación humana. La capacidad de mantenerse firme en medio del caos interior. Jesús habla de pruebas que pueden estremecer la vida, y esas pruebas no siempre son externas. Muchas veces el caos nace dentro del alma. En contradicciones internas. En heridas no sanadas, en luchas que parecen interminables. La invitación a mantenerse en pie adquiere aquí un profundo sentido espiritual. Es la fuerza para no derrumbarse ante las propias sombras, para no huir de uno mismo. Para enfrentar con valentía las partes más frágiles de la propia historia. La vigilancia se convierte entonces en una luz que guía a través de los laberintos del alma, ayudando a encontrar un camino de autenticidad y de sanación. El consuelo que brota de la promesa final. Jesús no concluye con amenaza, sino con promesa. Asegura que quienes vigilen y oren serán capaces de permanecer firmes ante Él. Esa promesa no es solo futura, sino también presente. Ya ahora el alma experimenta fortaleza, consuelo y claridad cuando vive unida a Dios.
Cada instante de vigilancia se vuelve un espacio donde la gracia actúa. Cada oración se transforma en un impulso que eleva. Cada decisión consciente abre la puerta a una vida más luminosa. La promesa de mantenerse en pie no es un premio distante, sino una experiencia cotidiana de la fuerza divina que sostiene la existencia. El corazón como espacio donde se decide el destino espiritual. En este pasaje, Jesús dirige la mirada hacia el corazón, porque es allí donde se libra la verdadera batalla espiritual. No es en los acontecimientos externos. No es en los cambios del mundo, sino en la intimidad de la conciencia, donde se decide la dirección de la vida. El corazón puede volverse pesado por cargas invisibles, o puede mantenerse ligero y abierto a la gracia. Jesús invita a mirar hacia adentro, a reconocer todo aquello que oscurece la claridad interior, a apartar lo que divide, lo que dispersa, lo que roba la paz. En el corazón se elige entre vivir para lo inmediato o vivir para lo eterno, entre dejar que los afanes gobiernen o permitir que Dios ocupe el centro. El riesgo de acostumbrarse a vivir sin profundidad. Uno de los peligros más silenciosos que Jesús señala es la superficialidad. Vivir sin profundidad es caminar por la vida, sin preguntarse por el sentido, sin detenerse a discernir, sin escuchar la voz del alma. Cuando la vida espiritual pierde hondura, todo se vuelve automático, mecánico, repetitivo. Jesús advierte que este estado puede ser tan dañino como el pecado evidente, porque adormece el espíritu y lo hace vulnerable. Por eso invita a una vigilancia que devuelva profundidad a cada acción, a cada pensamiento, a cada decisión. Cuando el alma vuelve a vivir desde lo hondo, recupera la capacidad de amar, de esperar, de confiar. La importancia de custodiar los sentidos del alma. Vigilar no solo implica estar atentos a los acontecimientos externos, sino también custodiar los sentidos interiores. La mente, la memoria, la imaginación, los deseos. Cada uno de estos espacios puede convertirse en puerta de entrada para aquello que dispersa o pesa. Jesús propone una vigilancia amorosa que cuide lo que se permite entrar en el corazón, que seleccione con sabiduría lo que alimenta y lo que desgasta, lo que eleva y lo que confunde. Custodiar los sentidos del alma no es cerrarse al mundo, sino filtrar aquello que no contribuye al crecimiento espiritual, permitiendo que lo bueno, lo verdadero y lo bello son los que encuentren morada dentro. La vigilancia como forma de habitar el presente. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la invitación a vivir plenamente el presente. La distracción, el peso de los afanes o las preocupaciones excesivas suelen robar el hoy, arrastrando el alma al pasado o empujándola hacia un futuro angustiado. Jesús invita a vigilar para que el presente no se pierda, porque es en el ahora donde Dios habla, donde la gracia actúa, donde la vida verdadera se manifiesta. La vigilancia ayuda a detener la dispersión, a recuperar la atención, a vivir cada instante con intensidad espiritual. Habitar el presente es una forma concreta de honrar a Dios y de caminar en libertad interior. Las falsas seguridades que adormecen el alma. Entre los peligros que Jesús señala se encuentran también las falsas seguridades que el mundo ofrece. Éxitos, posesiones, apariencias, reconocimientos.
Estas realidades pueden crear una ilusión de estabilidad, que en realidad adormece el espíritu. Cuando el alma se apoya en lo que es pasajero, pierde la capacidad de discernir y se vuelve vulnerable a las pruebas. Jesús invita a desprenderse de esas seguridades ilusorias y a poner la confianza en lo que permanece. La verdadera seguridad no nace de lo que el mundo puede ofrecer, sino de la relación viva con Dios, que da sentido, fortaleza y dirección. La vigilancia como camino de identidad espiritual. Vigilar no es solo una práctica, sino un camino mediante el cual el alma descubre quién es verdaderamente. Cuando se vive atento a la voz de Dios, la identidad se purifica, se fortalece, se clarifica. La persona aprende a distinguir entre lo que es esencial y lo que es añadido, entre lo que brota del amor y lo que brota del miedo, entre lo que construye y lo que destruye. Jesús invita a esta vigilancia profunda, para que cada creyente viva desde su verdadera identidad. Esa identidad que está moldeada por el amor divino, sostenida por la gracia y llamada a la plenitud. El valor espiritual de la lucidez interior. La lucidez es un don que permite ver más allá de las apariencias. Reconocer la verdad detrás de los acontecimientos. Discernir la intención profunda de los movimientos del alma. Jesús invita a cultivar una lucidez interior, que no nace del análisis intelectual, sino de la unión con Dios. Esta luz interior permite anticipar las tentaciones, reconocer las trampas de la ansiedad, identificar los pensamientos que no conducen al bien. La lucidez protege, guía y fortalece. Quien vive con lucidez interior puede mantenerse en pie con serenidad, porque su mirada no está condicionada por el miedo, sino iluminada por la fe. El llamado a permanecer despiertos en el amor. Jesús no quiere una vigilancia fría o distante, sino una vigilancia encendida por el amor. El corazón que ama de verdad nunca se adormece. Siempre está atento, siempre está disponible. Siempre está dispuesto a responder. La vigilancia que propone es una forma de mantener viva la llama del amor. De no dejar que se apague por negligencia o por indiferencia. El amor se vuelve entonces una fuerza que sostiene, que renueva, que impulsa. Quien ama, vigila, quien vigila, ama. Así, la vigilancia se convierte en un acto afectivo, en un gesto de fidelidad, en una forma de permanecer cerca de Dios. El equilibrio entre acción y contemplación en la vida espiritual. Jesús invita a velar y a orar, dos movimientos complementarios. Velar implica estar atentos, discernir, actuar con sabiduría. Orar implica abrir el corazón a la gracia, descansar en Dios, recibir su luz. La vida espiritual necesita ambos movimientos para ser plena. Si se vigila sin orar, el alma termina agobiada. Si se ora sin vigilar, la persona se vuelve ingenua. Jesús propone un equilibrio donde la acción brota de la contemplación y la contemplación sostiene la acción. Solo así el creyente puede mantenerse firme, sereno y dispuesto ante cualquier circunstancia. La vigilancia interior como camino hacia la libertad. En este llamado profundo a permanecer atentos, se esconde una verdad esencial que toca las raíces de la vida espiritual. Porque la vigilancia interior no es simplemente un ejercicio moral, ni una práctica aislada del esfuerzo humano, sino una forma de libertad que brota del encuentro constante con lo divino.
Una libertad que permite que el corazón no se convierta en esclavo de los hábitos, de los ruidos, de las emociones desbordadas, de los deseos pasajeros, ni de las presiones del mundo. Y esta libertad interior se convierte en una puerta abierta, por donde entra la claridad que permite reconocer el paso discreto de la gracia, lo cual solo es posible cuando el alma se mantiene despierta, lo suficiente como para no confundir lo urgente con lo esencial, o inmediato con lo eterno, lo que pesa con lo que realmente importa. Y es en esa madurez espiritual donde se descubre que vigilar no significa vivir tensos, sino vivir lúcidos. La sobriedad del corazón como defensa contra el desgaste emocional. Cuando Jesús advierte sobre el riesgo de un corazón cargado, está nombrando una realidad humana que desgasta, desfigura y a veces destruye silenciosamente. Porque un corazón saturado es aquel que ha perdido la capacidad de respirar, de sentir con claridad, de discernir con serenidad, de acoger la paz que debería sostener cada paso. Y esa saturación puede venir de la ansiedad, da un miedo, de expectativas exageradas, da un deseo de controlarlo todo, de heridas no sanadas o incluso de búsquedas equivocadas, que parecen prometer alivio pero que consumen el alma. Por eso la invitación no es a reprimir emociones, sino a no dejar que ellas gobiernen el rumbo de la vida interior. Y en esa sobriedad del corazón se encuentra un equilibrio que protege la mente, la voluntad y la sensibilidad del desorden afectivo, que impide ver la presencia de Dios en lo cotidiano. La tentación de las distracciones disfrazadas de normalidad. Las distracciones mencionadas en el pasaje no son siempre ruidos externos o actividades abiertamente dañinas. A veces son cosas tan cotidianas que pasan inadvertidas y que, sin embargo, ocupan poco a poco el lugar que debería pertenecer al silencio interior, a la oración o al discernimiento. Y allí se encuentra un peligro mayor. Porque lo que se percibe como normal puede convertirse en un velo que oscurece la mirada espiritual. Como compromisos que se multiplican sin medida. Preocupaciones que consumen horas enteras. Hábitos que se vuelven indispensables. Deseos que se presentan como inocentes. Y es precisamente por esa apariencia neutra que muchas almas pierden el ritmo de la vigilancia. Por lo que este llamado de Jesús se convierte en un recordatorio para revisar con sinceridad todo aquello que absorbe la atención y que, sin que la persona lo note, la va alejando de la claridad que necesita para caminar en la voluntad de Dios. El tiempo que se acelera y la urgencia de despertar. En este texto, la advertencia sobre la llegada repentina del día final no busca sembrar miedo, sino despertar la conciencia de que el tiempo avanza con rapidez. Y no se detiene por las indecisiones humanas. Porque la vida transcurre entre decisiones pequeñas que, sumadas, construyen un destino eterno, y muchas veces el alma postergará lo importante pensando que siempre habrá un mañana, un momento más adecuado, una etapa más favorable. Y sin embargo, el tiempo nunca se vuelve perfecto si uno no lo usa con sabiduría. Por eso este llamado invita a vivir cada día como si fuera una oportunidad única. No para caer en prisas innecesarias, sino para darle peso real a los pasos de la vida espiritual. Sabiendo que lo más grande se juega en lo más cotidiano.
La oración constante como respiración del Espíritu. Jesús insiste en la necesidad de orar con perseverancia. Porque sabe que la oración no es un rito, ni una obligación, ni un hábito mecánico, sino la respiración del Espíritu. La fuente donde el alma recupera su estabilidad, su claridad, su fuerza y su sentido. Y cuando esta oración se vuelve constante, el corazón adquiere una sensibilidad nueva, que le permite distinguir la voz de Dios en medio de las voces del mundo, lo cual se convierte en una defensa natural ante el cansancio, la angustia y la dispersión que tantas veces intentan dominar la vida. Y así la oración se transforma en el lugar donde se purifica lo que pesa, se ordena lo que está desbordado, y se ilumina lo que está oscuro, permitiendo que la persona viva con la serenidad suficiente para mantenerse firme ante cualquier adversidad. La firmeza espiritual como don y como responsabilidad. La fortaleza que Jesús promete a quienes permanecen en oración y vigilancia. Es un don, pero también una responsabilidad. Porque no se trata de una fuerza que surge del orgullo o de la autosuficiencia, sino de una resistencia que nace de la confianza profunda en Dios. Una firmeza que no es rigidez sino estabilidad. Que no es dureza sino coherencia. Que no es obstinación sino fidelidad. Y esta firmeza se manifiesta en decisiones que permanecen firmes aun cuando las emociones se agiten. Cuando las circunstancias cambien. Cuando las dudas aparezcan o cuando los caminos se vuelvan exigentes. Y así la persona aprende a sostenerse. No por sí misma, sino por la presencia de aquel que nutre cada paso desde dentro. El llamado a mantener la dignidad espiritual en tiempos de confusión. El pasaje también invita a no perder la dignidad interior. En medio de un mundo lleno de tensiones, confusión, contradicciones y tentaciones. Porque la dignidad espiritual no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse, de mantenerse fiel, de conservar la esperanza, de no renunciar a la verdad, y de no negociar aquello que pertenece al corazón de la fe. Y esta dignidad solo puede mantenerse cuando la persona vive despierta espiritualmente, sabiendo que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene un peso en el rumbo de su alma, y que no todo lo que el mundo ofrece conduce a la vida verdadera. Por lo que esta vigilancia se convierte en un gesto de protección interior y de fidelidad profunda. El corazón que aprende a anticipar la presencia divina. La advertencia de no dejarse sorprender no se refiere únicamente a un evento futuro, sino a una disposición interior que prepara el alma para reconocer cada intervención de Dios en su vida diaria. Porque el corazón vigilante no espera pasivamente, sino que se entrena en descubrir la gracia escondida en lo simple, en lo pequeño, en lo inesperado, en lo que otros podrían considerar irrelevante. Y en esta anticipación se desarrolla una sensibilidad espiritual que transforma la manera de ver, de sentir y de actuar, dando lugar a una experiencia constante de encuentro que alimenta la fe y fortalece la esperanza. El discernimiento como fruto de una vigilia amorosa. La vigilancia que Jesús invita a practicar no es un estado de alerta tenso ni temeroso, sino una vigilia amorosa que genera discernimiento. Y este discernimiento permite distinguir lo que construye de lo que destruye, lo que viene de la luz de lo que proviene de la sombra.
lo que genera vida de lo que conduce al desgaste. Y este don comienza a brotar en el alma cuando la persona se compromete a vivir con una atención profunda, sincera y humilde, que evita las reacciones impulsivas y abre espacio para decisiones tomadas desde la paz y no desde el caos, lo que permite que la vida avance con dirección clara y con una mayor fidelidad a la voluntad divina. La conciencia despierta que no se deja engañar. La riqueza de este llamado radica en que invita a una conciencia despierta, capaz de ver más allá de lo evidente, de lo superficial, de lo inmediato. Porque una conciencia que vigila no se deja seducir por aquello que llega disfrazado de bienestar, pero que en el fondo genera desgaste, vacío o confusión, y en este terreno tan delicado, la persona aprende a identificar cuando sus sentimientos se vuelven densos, cuando sus pensamientos se dispersan, cuando sus decisiones pierden profundidad. Y así descubre que la vigilancia no es solo una recomendación, sino un modo de vivir en verdad, donde el alma mantiene abiertos los ojos del espíritu, para no caer en la trampa de la indiferencia, de la rutina o de la despreocupación, que apaga lentamente la vida interior. La libertad que nace del dominio interior. En este mensaje se revela también la importancia de cultivar un dominio interior, que no surge de un esfuerzo rígido, ni de un control obsesivo, sino de una libertad aprendida, una libertad que crece cuando la persona deja de reaccionar impulsivamente ante cada emoción o cada presión del ambiente y comienza a responder desde un espacio profundo donde la voz de Dios ilumina cada gesto, cada palabra y cada decisión. Y esta libertad verdadera no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser capaz de elegir lo que realmente lleva a la plenitud, dejando atrás costumbres que pesan, apegos que atan, temores que paralizan, y deseos que enturbian la claridad del espíritu. El peligro silencioso de las cargas invisibles. Cuando Jesús advierte sobre el riesgo de un corazón cargado, no solo se refiere a las preocupaciones externas, sino también a esas cargas invisibles que cada persona lleva dentro sin darse cuenta, como resentimientos acumulados, heridas no sanadas, culpas que pesan, sueños frustrados, exigencias internas que consumen la paz. Y estos pesos se vuelven peligrosos, porque no siempre se reconocen, pero desgastan silenciosamente la voluntad. Disminuyen la confianza, roban la alegría. Y por eso este llamado es una invitación a revisar el corazón con sinceridad, a abrirlo a la luz divina que revela lo que necesita ser sanado, ordenado o entregado. La vigilancia como práctica de amor y no de miedo. A lo largo de esta enseñanza se entiende que la vigilancia no nace del miedo a un futuro incierto, ni de la angustia por lo que pueda suceder, sino del amor profundo que desea vivir consciente, abierto, dispuesto y atento al paso de Dios. En la historia personal, y cuando la vigilancia es fruto del amor, no agota ni tensa, sino que renueva, fortalece y sostiene, porque quien ama de verdad desea estar despierto para no perder la belleza de lo que recibe, para no descuidar lo esencial, para no dejar pasar la gracia que se ofrece día a día. Y así la vigilancia se convierte en un gesto de afecto hacia Dios y hacia la propia vida espiritual.
El llamado a elevar la mirada en medio del peso diario. Este pasaje nos enseña también que, aun en medio de las dificultades, del cansancio o de la presión de los días, es necesario levantar la mirada para recuperar perspectiva. Porque cuando una persona permanece solo mirando lo terrenal, lo inmediato, lo que pesa o lo que falta, corre el riesgo de perder de vista el horizonte eterno que da sentido a todo. Por eso Jesús invita a elevar la mirada del alma, a reconocer que ningún peso es absoluto, que ninguna preocupación define el destino final, que ninguna noche es interminable. Y este gesto interior renueva la esperanza, fortalece la fe y despierta una serenidad que nace de mirar las situaciones desde la luz divina. La urgencia de no adormecerse espiritualmente. Uno de los mayores peligros de la vida espiritual es caer en un adormecimiento interior, donde la persona continúa con sus rutinas, cumple con sus obligaciones, sigue caminando externamente. Pero el corazón se vuelve lento, distraído o indiferente. Y este adormecimiento es sutil porque no genera ruido ni escándalo, pero apaga progresivamente la sensibilidad. Para lo sagrado, por eso este llamado a estar despiertos es una advertencia amorosa, para no permitir que la fe se convierta en costumbre, que la oración se vuelva un acto automático, que el silencio interior sea desplazado por el ruido constante y que el alma pierda la frescura que nace del encuentro diario con Dios. La relación entre vigilancia y fortaleza. La promesa de recibir fuerza para mantenerse en pie solo cobra sentido en quienes vigilan, porque la fortaleza que Dios concede no puede recibirla un corazón distraído, sino aquel que permanece abierto, atento y disponible, y esta fortaleza divina no evita las pruebas, sino que ayuda a atravesarlas sin perder la dignidad interior, sin dejar que la oscuridad de los momentos difíciles apague la luz de la fe, sin permitir que la desesperanza se adueñe del alma, y esta fuerza se convierte en un sostén que permite avanzar aun cuando todo parezca desafiante. Porque no depende del ánimo del momento, sino de la presencia constante de Dios. El discernimiento que se afina en la oración. La invitación a orar sin cesar no tiene como fin cargar la vida de prácticas repetitivas, sino afinar el corazón para escuchar con claridad lo que Dios quiere mostrar. Porque la oración purifica los pensamientos, aquieta las emociones, ordena la voluntad y despierta en el alma una sensibilidad que permite distinguir lo que viene de Dios de lo que proviene del desgaste humano, y este discernimiento elevado no surge de teorías, sino del contacto constante con la fuente de la sabiduría. Un contacto que ilumina el caminar y permite tomar decisiones desde la paz, la verdad y la profundidad. La serenidad como fruto de la vigilancia fiel. Cuando una persona vive en vigilancia espiritual, descubre con el tiempo una serenidad que no depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de estar sostenida por Dios. Y esta serenidad se manifiesta en la manera de afrontar las preocupaciones, de responder a los conflictos, de manejar las emociones, de tomar decisiones complejas. Porque el alma vigilante no se deja dominar por el caos, sino que permanece apoyada en la presencia constante del Señor. Y esta serenidad es un testimonio vivo de que la vigilancia interior no es una carga,
sino un camino hacia una libertad más profunda. La vigilancia que protege la misión personal. Este llamado a la vigilancia no solo busca preservar el estado interior, sino también proteger la misión personal que cada alma recibe. Porque cuando el corazón se deja absorber por preocupaciones excesivas o por distracciones constantes, la vida se fragmenta, se dispersa y pierde dirección. Mientras que la vigilancia permite mantener claridad sobre aquello que Dios ha puesto en las manos de cada uno, recordando que la misión no siempre se realiza con grandes gestos visibles, sino con constancia diaria, con fidelidad silenciosa, con decisiones pequeñas que reflejan la luz divina, y por eso vigilar significa cuidar aquello que se ha recibido como un tesoro que debe ser preservado. La claridad espiritual que nace de un corazón ordenado. Cuando la persona logra mantener el corazón ordenado, experimenta una claridad espiritual que se convierte en un faro en medio de cualquier oscuridad. Porque ese orden interior permite que los pensamientos no se desborden, que los sentimientos no se conviertan en tormentas, que los deseos no dominen la voluntad, y sobre todo, permite que la voz de Dios resuene con más nitidez en lo profundo del alma, mostrando caminos que antes parecían imposibles de ver, y dando paz en situaciones donde el miedo antes gobernaba. Por lo que la vigilancia no es solo una protección, sino también una disposición que permite ver la realidad con los ojos de la fe. El despertar continuo frente a las ilusiones del mundo. La vida espiritual exige mantener un continuo despertar. Porque el mundo presenta ilusiones que parecen ofrecer alivio, éxito, seguridad o satisfacción rápida, pero que en el fondo dejan el alma vacía o inquieta. Y cuando el corazón no está vigilante, puede quedar atrapado en estas ilusiones que se disfrazan de oportunidades o de soluciones, pero que alejan de la verdad interior. Y por eso Jesús invita a permanecer despiertos, para no dejarse seducir por lo pasajero. Pues solo un alma atenta sabe distinguir entre lo que brilla y lo que ilumina, entre lo efímero y lo eterno, entre lo que entretiene y lo que transforma. La serenidad como fruto de vivir anclados en lo eterno. El pasaje revela que quien vive vigilante aprende a anclar su vida en lo eterno. Y ese anclaje produce una serenidad que no depende de los cambios externos. Porque la persona ya no busca su seguridad en lo que posee, ni en lo que logra, ni en lo que los demás dicen, sino en la presencia constante de Dios. Y esta forma de vivir transforma la manera de afrontar las dificultades. Porque el corazón ya no se ahoga en lo inmediato, sino que ve cada situación desde la perspectiva de la eternidad, comprendiendo que incluso las pruebas tienen un sentido profundo dentro del plan divino. La oración que sostiene la lucha interior. La insistencia en orar sin cesar revela que el alma enfrenta una lucha interior continua contra el desánimo, la confusión, la ansiedad y la dispersión. Y esta lucha no se gana con preparación humana, sino con una unión constante con Dios que renueva las fuerzas, aclara la mente y protege el corazón, porque la oración no es solo un diálogo, sino una fuente donde el espíritu bebe lo que necesita para mantenerse firme en medio de los desafíos. Y allí la persona encuentra recursos que superan cualquier debilidad y que permiten mantenerse de pie incluso en los días más difíciles.
La luz interior que nace de la presencia divina. Cuando la persona permanece en vigilancia y oración, se enciende en su interior una luz que no proviene de esfuerzos humanos, sino de la presencia divina que ilumina desde dentro. Y esta luz se convierte en un criterio para discernir, en una compañía para caminar, en una fuerza para resistir y en un consuelo para perseverar, permitiendo enfrentar la vida no desde el temor, sino desde la seguridad de saberse guiado, amado y sostenido por Dios, y esta luz interior transforma la manera de mirar el mundo, de interpretar los acontecimientos y de valorar aquello que realmente importa. El espíritu que aprende a descansar en Dios. Vigilar no significa vivir en tensión constante, sino aprender a descansar en Dios con una confianza profunda, que permite al corazón mantenerse sereno. Porque quien se abandona en la voluntad divina, descubre que no necesita controlar cada acontecimiento, ni anticipar cada dificultad, ni cargar solo con sus miedos, sino que puede entregar todo a aquel que conduce su historia con sabiduría perfecta. Y en ese descanso el alma encuentra una libertad que la protege de la ansiedad y la impulsa a vivir con una paz que el mundo no puede otorgar. La firmeza interior ante la inestabilidad del mundo. El llamado a estar preparados tiene un sentido profundo cuando se comprende que el mundo es inestable, cambiante e impredecible. Pero el alma que permanece vigilante desarrolla una firmeza que no depende de las circunstancias, sino de la presencia divina que sostiene cada paso. Y esa firmeza no es dureza, sino una estabilidad que permite afrontar los cambios sin perder la paz, enfrentar las pruebas sin perder la esperanza, y vivir las alegrías sin perder el centro. Porque la vigilancia mantiene al espíritu arraigado en lo que no cambia. La atención al presente como lugar de encuentro con Dios. Este pasaje también invita a vivir atentos al presente. Porque no se puede vigilar viviendo en el pasado, que ya no se puede cambiar, ni en un futuro que aún no existe, sino en el momento presente donde Dios actúa, guía, ilumina y transforma. Y esta atención al presente libera al alma de la carga innecesaria, de los temores y de las nostalgias, permitiendo vivir con una profundidad mayor. Porque solo en el ahora se puede escuchar la voz divina. Solo en el ahora se puede responder con fidelidad. Y solo en el ahora se puede construir una vida anclada en la esperanza. La importancia de un corazón que escucha antes de actuar. En este pasaje se revela la necesidad de cultivar un corazón que escucha antes de actuar. Porque la falta de vigilancia muchas veces lleva a decisiones impulsivas que nacen más del cansancio o del miedo que de la sabiduría interior. Y cuando el corazón aprende a escuchar, descubre que Dios habla en el silencio, en la quietud, en los movimientos sutiles del alma, mostrando caminos que no se ven desde la prisa o la confusión. Y así la vigilancia se convierte en una disciplina sagrada, que permite actuar solo cuando la acción brota de la paz y no de la agitación. El alma llamada a caminar con intención y no por inercia. La advertencia de Jesús invita a no vivir la vida por inercia, dejándose arrastrar por lo que los demás hacen, por lo que el ambiente exige, o por lo que las circunstancias imponen. Porque un alma que vive sin intención pierde profundidad, pierde dirección y pierde sensibilidad espiritual. Mientras que la vigilancia despierta el deseo de caminar con propósito.
con sentido, con una intención clara, que surge del encuentro con Dios. Y esa intención se convierte en una fuerza interior, que guía incluso cuando el entorno parece confuso o inestable. El peligro de confundir movimiento con crecimiento. El llamado a vigilar abre los ojos para reconocer que no todo movimiento implica avance espiritual y que muchas veces la persona siente que hace mucho, que se esfuerza demasiado, que se mueve constantemente, pero no crece porque su interior está disperso, cargado o distraído, y por eso Jesús invita a detenerse, a mirar con sinceridad lo que realmente alimenta el alma y lo que la desgasta, permitiendo que la vigilancia muestre que actividades, pensamientos o hábitos parecen productivos, pero en realidad alejan de lo esencial. La belleza de un espíritu sobrio y centrado en Dios. Cuando Jesús alerta sobre los peligros que pueden pesar en el corazón, también invita a descubrir la belleza de un espíritu sobrio, libre y centrado, porque esa sobriedad interior no es frialdad ni ausencia de emociones, sino una armonía que nace de tener a Dios como punto de referencia constante. Y este centro firme permite que las emociones encuentren su lugar, que los pensamientos se ordenen y que las decisiones se tomen con una paz que revela la obra silenciosa de la gracia en lo profundo del alma. La necesidad de no dejarse secuestrar por las preocupaciones. En este texto se reconoce que las preocupaciones tienen la capacidad de secuestrar el corazón cuando se vuelven excesivas, absorbiendo la energía, robando la atención y apagando la alegría. Por eso Jesús insiste en la vigilancia. Porque un corazón vigilante no permite que las preocupaciones ocupen el lugar central que solo pertenece a Dios. Y aunque reconoce las dificultades y las atiende con responsabilidad, no les concede el poder de dominar la vida interior, ni de dictar el estado del alma, ni de nublar la esperanza. La vigilancia como expresión de humildad espiritual. Vigilar implica reconocer la propia fragilidad, aceptar que el corazón es vulnerable. Admitir que sin la luz de Dios se puede caer con facilidad en distracciones o tentaciones. Y esta humildad no debilita, sino que fortalece. Porque abre el alma a la gracia que sostiene, que guía y que protege, permitiendo que la persona no dependa de su propia fuerza, sino de la fuerza divina que nunca falla. Y de esta manera la vigilancia se convierte en una actitud humilde que reconoce la necesidad constante de Dios. La madurez que surge de una vida interior estructurada. Una vida vigilante desarrolla una madurez espiritual que no nace de los años, sino de la profundidad del encuentro con Dios. Y esta madurez permite enfrentar situaciones difíciles sin perder la calma. Interpretar los acontecimientos con sabiduría. Y tomar decisiones desde una visión amplia. Y no desde una reacción inmediata. Porque la vigilancia estructura la vida interior, dando forma a los pensamientos, ordenando los afectos y fortaleciendo la voluntad, para que todo se oriente hacia lo que conduce a la plenitud. La invitación a vivir despiertos, incluso en los momentos tranquilos. Muchas personas solo vigilan cuando sienten peligro, cuando hay crisis, cuando algo amenaza su estabilidad. Pero Jesús invita a una vigilancia constante, incluso en momentos tranquilos. Porque es precisamente en esos periodos de calma cuando el alma corre el riesgo de relajarse demasiado.
Y dejar que la rutina apague la intensidad espiritual. Y por eso la vigilancia se convierte en un estilo de vida donde el corazón permanece atento, agradecido y consciente, incluso cuando todo parece estar en orden. La fidelidad diaria como camino para permanecer de pie. Este pasaje enseña que la fortaleza para mantenerse de pie no se obtiene de un instante a otro, sino de la fidelidad diaria. De esos pequeños actos de atención interior. De esos instantes de oración sincera. De las decisiones silenciosas que el alma toma para proteger su relación con Dios. Y esta fidelidad, acumulada en el tiempo, construye una fortaleza interior que no se quiebra con facilidad, porque ha sido formada por la constancia, por la disciplina espiritual y por la gracia que actúa en lo oculto. La importancia de un corazón que escucha antes de actuar. En este pasaje se revela la necesidad de cultivar un corazón que escucha antes de actuar. Porque la falta de vigilancia muchas veces lleva a decisiones impulsivas que nacen más del cansancio o del miedo que de la sabiduría interior. Y cuando el corazón aprende a escuchar, descubre que Dios habla en el silencio, en la quietud, en los movimientos sutiles del alma, mostrando caminos que no se ven desde la prisa o la confusión. Y así la vigilancia se convierte en una disciplina sagrada, que permite actuar solo cuando la acción brota de la paz y no de la agitación. El alma llamada a caminar con intención y no por inercia. La advertencia de Jesús invita a no vivir la vida por inercia, dejándose arrastrar por lo que los demás hacen, por lo que el ambiente exige o por lo que las circunstancias imponen. Porque un alma que vive sin intención pierde profundidad, pierde dirección y pierde sensibilidad espiritual. Mientras que la vigilancia despierta el deseo de caminar con propósito, con sentido, con una intención clara que surge del encuentro con Dios. Y esa intención se convierte en una fuerza interior que guía incluso cuando el entorno parece confuso o inestable. El peligro de confundir movimiento con crecimiento. El llamado a vigilar abre los ojos para reconocer que no todo movimiento implica avance espiritual y que muchas veces la persona siente que hace mucho, que se esfuerza demasiado, que se mueve constantemente, pero no crece porque su interior está disperso, cargado o distraído, y por eso Jesús invita a detenerse, a mirar con sinceridad lo que realmente alimenta el alma y lo que la desgasta, permitiendo que la vigilancia muestre qué actividades, pensamientos o hábitos parecen productivos, pero en realidad alejan de lo esencial. La belleza de un espíritu sobrio y centrado en Dios. Cuando Jesús alerta sobre los peligros que pueden pesar en el corazón, también invita a descubrir la belleza de un espíritu sobrio, libre y centrado, porque esa sobriedad interior no es frialdad ni ausencia de emociones, sino una armonía que nace de tener a Dios como punto de referencia constante. Y este centro firme permite que las emociones encuentren su lugar, que los pensamientos se ordenen y que las decisiones se tomen con una paz que revela la obra silenciosa de la gracia en lo profundo del alma. La necesidad de no dejarse secuestrar por las preocupaciones. En este texto se reconoce que las preocupaciones tienen la capacidad de secuestrar el corazón cuando se vuelven excesivas, absorbiendo la energía, robando la atención y apagando la alegría. Por eso Jesús
Insiste en la vigilancia, porque un corazón vigilante no permite que las preocupaciones ocupen el lugar central que solo pertenece a Dios. Y aunque reconoce las dificultades y las atiende con responsabilidad, no les concede el poder de dominar la vida interior, ni de dictar el estado del alma, ni de nublar la esperanza. La vigilancia como expresión de humildad espiritual. Vigilar implica reconocer la propia fragilidad, aceptar que el corazón es vulnerable. Admitir que sin la luz de Dios se puede caer con facilidad en distracciones o tentaciones, y esta humildad no debilita, sino que fortalece, porque abre el alma a la gracia que sostiene, que guía y que protege, permitiendo que la persona no dependa de su propia fuerza, sino de la fuerza divina que nunca falla. Y de esta manera la vigilancia se convierte en una actitud humilde que reconoce la necesidad constante de Dios. La madurez que surge de una vida interior estructurada. Una vida vigilante desarrolla una madurez espiritual que no nace de los años, sino de la profundidad del encuentro con Dios. Y esta madurez permite enfrentar situaciones difíciles sin perder la calma, interpretar los acontecimientos con sabiduría y tomar decisiones desde una visión amplia y no desde una reacción inmediata. Porque la vigilancia estructura la vida interior, dando forma a los pensamientos, ordenando los afectos y fortaleciendo la voluntad para que todo se oriente hacia lo que conduce a la plenitud. La invitación a vivir despiertos, incluso en los momentos tranquilos. Muchas personas solo vigilan cuando sienten peligro, cuando hay crisis, cuando algo amenaza su estabilidad. Pero Jesús invita a una vigilancia constante, incluso en momentos tranquilos. Porque es precisamente en esos periodos de calma cuando el alma corre el riesgo de relajarse demasiado y dejar que la rutina apague la intensidad espiritual. Y por eso la vigilancia se convierte en un estilo de vida, donde el corazón permanece atento, agradecido y consciente, incluso cuando todo parece estar en orden. La fidelidad diaria como camino para permanecer de pie. Este pasaje enseña que la fortaleza para mantenerse de pie no se obtiene de un instante a otro, sino de la fidelidad diaria, de esos pequeños actos de atención interior, de esos instantes de oración sincera, de las decisiones silenciosas que el alma toma para proteger su relación con Dios. Y esta fidelidad, acumulada en el tiempo, construye una fortaleza interior que no se quiebra con facilidad, porque ha sido formada por la constancia, por la disciplina espiritual y por la gracia que actúa en lo oculto. El cierre de este pasaje no es una invitación al temor, sino a la confianza, porque aun cuando la vida humana esté atravesada por incertidumbres, por desafíos, por dolores, por procesos que escapan al control de cada persona, Jesús nos recuerda que no caminamos solos, que estamos sostenidos por un Padre que ve más allá de lo que nuestros ojos perciben, que conoce lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos, que fortalece para enfrentar lo que viene, y que incluso cuando todo alrededor parece convulsionado, Él permanece, Él actúa, Él sostiene. Él guía, Él ilumina, Él acompaña. Y por eso quien vigila no tiene miedo. Porque su seguridad no está en sí mismo, sino en el Dios que cumple sus promesas. Con esta conclusión,
Lo que se cierra no es el mensaje del pasaje, sino la reflexión, porque el llamado sigue vivo. Sigue actuando, sigue interpelando. Sigue despertando. Y ahora queda en tus manos la tarea sagrada de dejar que estas palabras se hagan vida. De permitir que el corazón permanezca atento. De cultivar la oración que sostiene. De mantener la esperanza que anima. De cuidar la luz interior que Dios ha puesto en ti. Y de caminar hacia adelante sabiendo que cada paso, cada gesto, cada esfuerzo, cada decisión, guiada por la fe te acerca más al momento en que podrás mantenerte en pie ante el Hijo del Hombre. No por tus méritos, sino por la gracia que ha ido guiando tu historia. Y que seguirá guiándola hasta el final. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.